Les invitamos a que nos acompañen en la siguiente hora sobre temas y preguntas que puedan tener ustedes sobre la liturgia. Al mundo a través de nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. God is revealed when we love one another. We are the body of Christ. Al mundo a cumplir la misión de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Bringing the light of God's mercy to... Muy buenas tardes, queridos radioescuchas y todos aquellos que se comunican con nosotros a través de los medios de comunicación social. Les doy la bienvenida a nuestra programación en este día. Y les invito a que se comuniquen con nosotros. Si se comunican con nosotros por medio de la radio, pueden llamarnos o dejar mensaje o sugerencias, preguntas o comentarios al 830-388-3009. O también, si se comunican con nosotros a través del internet o el teléfono inteligente, pues tenemos la página web que es vgr1380.com. O también se pueden poner en contacto con nosotros a través de la página de Facebook del Ministerio Virgen de Guadalupe Radio, que es facebook.com/VGradio 1380. Continuamos nuestra programación con este tema que ya en varias ocasiones hemos tocado este punto, sobre todo en la definición de lo que es liturgia, de lo que es la liturgia, y es el ejercicio ministerial del sacerdocio de Cristo. En la economía, o en el seno más bien de la economía eclesial, es decir, cómo la iglesia nos presenta o nos va dando aquello que necesitamos como medio de salvación, que se le llama la economía la economía de la salvación. Entonces es en este seno de la economía eclesial de la nueva alianza, donde no hay más que un único sacerdote, y ese único sacerdote es Cristo. Los sacerdotes, aquellos que presiden la liturgia, solamente son ministros del único sacerdote. Son aquellos que están al servicio del ministerio sacerdotal de Cristo. Aquellos que son que funcionan in persona Christi, en la persona de Cristo. Pero el único sacerdote en la economía eclesial de la nueva alianza es Cristo, nada más. Esta expresión del carácter sacerdotal de dicha economía, o sea, de la economía de la salvación, la liturgia viene a ser un lugar privilegiado. Fíjense, la liturgia viene a ser el lugar privilegiado de la presencia de Cristo en su iglesia. Interesante que nos diga que el lugar privilegiado de la presencia de Cristo en su iglesia sea la liturgia. Es el lugar en que Él también ejerce su sacerdocio ministerial.
y que entonces esa presencia inmediatamente operante en las celebraciones sacramentales meramente dichas, es una presencia mediata en los signos que la Iglesia animada por su espíritu e instruida por su palabra, propone a los fieles esa presencia de Cristo en la cual Cristo se presenta a nosotros como el único sacerdote que nos va a que nos va alimentando a través de esa economía, la economía de la salvación. Y entonces, dicho esto, el Vaticano II, en la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, pone de relieve los distintos modos, las diferentes maneras en que se manifiesta la presencia de Cristo en el marco de las celebraciones litúrgicas. Llega a sustentar totalmente los elementos del pan y del vino a su modo natural de existencia para convertirlos en signos del cuerpo y la sangre de Cristo. Es decir, que estos formas, estos modos en los que se manifiesta la presencia de Cristo, vienen a ser auténticas formas de el ejercicio del sacerdocio de Cristo a través de la liturgia. La presencia de Cristo en el marco de las celebraciones litúrgicas, entonces viene a ser una de las formas más claras como la celebración de la Eucaristía. Pero también tenemos esa presencia no solamente en la Eucaristía, la tenemos en todos los sacramentos, en el bautismo y la confirmación, que comunica a los elementos del agua y del aceite el poder de introducir el sujeto en el misterio pascual. O sea, la persona bautizada, la persona confirmada son sumergidas al misterio pascual a través de estos signos sacramentales como lo son el agua y, en el caso de la confirmación, el aceite. Tienen el poder de llevarlo, de introducirlo, de meter a esa persona al misterio pascual, que es el misterio de regeneración. Y en el pleno ejercicio de la vida nueva, según el Espíritu. En los demás ritos sacramentales tenemos los demás sacramentos, como lo son el matrimonio, la reconciliación, la unción de los enfermos, las órdenes sagradas. En los demás ritos sacramentales, esta eficacia de Cristo se realiza a través de diversos signos, de gestos, cuya significación es precisada por la palabra
y que pueden variar según la liturgia e incluso a lo largo de su evolución histórica, como a través de la historia han ido evolucionando los diferentes sacramentos. Pero es en la liturgia, a través de signos, que Cristo se manifiesta como sacerdote, como único sacerdote. Ya habíamos hablado sobre este tema en programas pasados, de cómo nosotros percibimos esa presencia de Cristo a través de signos. Nosotros, mientras estemos aquí en la tierra, mientras estemos en esta realidad histórica, no podremos ver la presencia de Cristo, sino que solamente a través de signos. La misma presencia de Dios que nos trae Jesucristo como mediador es a través de signos. Será solamente hasta que pasemos de esta vida a la vida eterna que podremos ya ver a Dios y a Jesucristo cara a cara. Nuestra limitación física, nuestra limitación histórica nos impide ver a Jesucristo o a Dios Padre de una manera plena, de una manera ya no a través de signos, sino ver a Dios tal cual es. Pero mientras estemos históricamente limitados en este mundo, nosotros solamente podremos percibir a Jesucristo y por ende a Dios Padre por medio de signos. Y es a través de esos signos en el que Cristo se manifiesta como único sacerdote. Y que nosotros, ministros, solamente hacemos nuestro ministerio en la persona de Cristo, sirviendo a la persona de Cristo, que es el único sacerdote. Y entonces es a través de estos signos que se manifiesta esa presencia de Cristo. Los signos que usamos para los sacramentos, el pan y el vino, el aceite, el agua, los gestos, imposición de manos, signar con aceite sagrado a la persona que está recibiendo algún sacramento, o el sacramento de la confirmación o el del bautismo. Entonces, una vez más, es a través de la liturgia que el sacerdocio de Cristo se ejerce. ¿Y qué viene a hacer ese sacerdocio de Cristo? Traernos la presencia plena de Dios a nuestras vidas. Que nosotros, a través de la liturgia, podamos entrar en total comunión con Dios. Ese es el objetivo del ministerio de Cristo, que entremos del ministerio del sacerdocio de Cristo, que entremos en plena comunión con Dios. Y que Dios, a través de esa presencia que se manifiesta a nosotros a través de los signos que utilizamos en la liturgia, Dios se manifiesta como un Dios salvador o como el que nos santifica. Es a través de esta santificación que nosotros entramos en esa plena comunión con Dios. Por eso, el mediador siempre será el único sacerdote, que es Cristo, que es el único actor principal en nuestras liturgias. Nosotros como ministros solamente servimos, solamente estamos al servicio de esa presencia de Cristo a través de la liturgia.
cualquier ministerio, sea el sacerdote, sea el diácono, sean los lectores, sean los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, todos servimos a ese mismo fin, que Cristo, como sacerdote, en su ministerio sacerdotal, nos lleve a la presencia de Dios a través de esos signos. Y entonces, por eso los ministros de Cristo, in persona Christi, es por medio de la institución apostólica que Cristo se constituyó como el sacerdote de Cristo, más bien el sacerdote que nos trae la presencia de Dios a través de los misterios que celebramos, asociados en un modo particular los ministros a la misión mesiánica de Cristo. ¿Cuál es la misión mesiánica de Cristo? Traernos el reino de Dios aquí en la tierra a nosotros. Traernos la presencia plena de Dios Padre a aquellos que participamos del misterio de Jesucristo. Por eso, nosotros como ministros serviremos a ese ministerio de Cristo, su ministerio sacerdotal. Serviremos a su misión mesiánica, no solo gracias al sacerdocio real y profético común de todos, de todo el cuerpo eclesial, o sea, la iglesia, el cuerpo de Cristo, sino más especialmente como administradores de los misterios de Dios, ministros de los dones del Espíritu Santo para la edificación de la iglesia, del cuerpo eclesial. En las funciones litúrgicas, el trabajo de la liturgia, las funciones litúrgicas, más aún que en los demás actos de su ministerio. O sea, como iglesia, los ministros de los dones del Espíritu, para que se edifique la iglesia, y entonces en estas funciones litúrgicas es donde se presenta más claramente este ministerio de la iglesia, en el cual la iglesia y sus ministros están llamados a actuar in persona Christi, especialmente el sacerdote, especialmente el celebrante, pero también en cierta forma los ministros de la Sagrada Comunión, los proclamadores de la palabra, aún el ministerio mismo de la música sacra. Los actos propiamente sacramentales, en esos actos, el papel se hace incluso puramente instrumental. Somos instrumentos de Cristo. Ténganlo bien presente, que cualquier ministerio que ejerzamos dentro de la liturgia, solamente somos meramente instrumentos de el cuerpo de Cristo. Que somos instrumentos para que Cristo ejerza su sacerdocio ministerial a la iglesia a través de la liturgia. Y entonces
en las funciones litúrgicas, más aún en los demás actos de su ministerio, estamos llamados a actuar en la persona de Cristo. En los actos propiamente sacramentales, el papel de aquel que sirve en la liturgia se hace incluso puramente instrumental. Somos, otra vez les vuelvo a repetir, instrumentos de Cristo, aunque teniendo en cuenta que dicho instrumento es una persona cuya intención libremente manifestada es un elemento decisivo para la validez del acto sacramental. ¿Sí? Todos los ministros ordenados u ocasionales, o sea, los ministros extraordinarios, participan colegialmente según la diversidad de sus funciones, de las funciones que estén realizando dentro de la liturgia, que la misma Iglesia les confía. Y en último término, bajo la responsabilidad del obispo, del que todos los ministros somos cooperadores de el ministerio del obispo. Y entonces, pues, de una manera o de otra, al final de cuentas somos servidores, somos instrumentos del ministerio sacerdotal de Cristo. Por eso la Iglesia se llama el cuerpo de Cristo. ¿Sí? El cuerpo de Cristo, y aún más el cuerpo místico de Cristo. La Iglesia es el cuerpo eclesial de Cristo. Toda la asamblea litúrgica, todos los que entran a participar dentro de la liturgia, toda la asamblea es signo de la presencia de Cristo. Si por el bautismo que constituye a los miembros del cuerpo de Cristo, todo cristiano participa en el triple ministerio que la Escritura reconoce a Cristo, que es ese triple ministerio de sacerdote, profeta y rey. De ser el ministerio sacerdotal de Cristo, el ministerio profético de Cristo y el ministerio real de Cristo Rey. Es en ese triple ministerio que nosotros los bautizados participamos con Cristo. El Espíritu que ungió a Cristo sacerdote, profeta y rey permanece en plenitud en el seno de la Iglesia. Desde Pentecostés, desde la venida del Espíritu Santo a la Iglesia, y este Espíritu comunica sus dones, el Espíritu de Cristo en nosotros comunica sus dones a cada uno de sus miembros, según la función. Cada quien tiene diferente función en la Iglesia, sobre todo en la liturgia, según la función que le compete en el organismo eclesial, en la organización misma de la Iglesia. Cristo, cabeza de la Iglesia, reparte dichas funciones comunicando sus poderes a los que instituyó como apóstoles suyos y a los sacerdotes que los mismos apóstoles escogieron.
Pero este mismo Espíritu anima a todo el cuerpo, no solamente a los obispos, no solamente a los sacerdotes o a los diáconos, sino a todo el cuerpo para convertirlo, según la hermosa expresión de San Agustín, en un solo Cristo que ama al Padre. Esa iglesia constituida como cuerpo de Cristo se expresa como un solo Cristo que ama al Padre. Por eso podrá en los salmos y en la oración hacer suyas unas expresiones que en sentido propio únicamente pertenecen a Cristo. Pero como somos el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia hace suyas estas expresiones. Y así como los miembros ordenados como los ministros ordenados nunca representan tan perfectamente a Cristo, entonces esta estructura enseña y santifica a su iglesia como en el marco de las celebraciones litúrgicas. Nunca habrá un ministro perfecto que represente a Cristo. Es aún dentro de esas imperfecciones humanas que la presencia de Cristo se manifiesta a través de sus miembros, el cuerpo místico de Cristo, sea los fieles, sea el que preside, sea el sacerdote. Así también a través de las celebraciones como el misterio de la Iglesia, el cuerpo de Cristo se deja percibir mejor. A través del ministerio de la Iglesia se deja percibir mejor el cuerpo de Cristo anticipado por medio de los signos que usamos dentro de la liturgia, según un modo sacramental, la comunidad de vida que tiene plenamente prometida para la parusía. Ya nosotros desde aquí, de ahora, a través de la liturgia, expresamos esa plenitud que solamente llegará a su realidad en la parusía, al final de los tiempos. Pues bien, creo que tenemos por ahí un saludo o comentario. Sí, la señora Teresa Olvera dice: Padre, una pregunta. Si ayer, día de precepto, no se fue a misa, ¿se puede volver a comulgar el domingo? ¿Y no en cada país es día de precepto? Bueno, vamos a aclarar. La conmemoración de todos los fieles difuntos no es una misa de precepto. Es un día importante para todos los fieles, recordar y celebrar a nuestros difuntos en el Día de los Muertos, pero no es un día de precepto, o sea que la misa no obligó ayer. Entonces, si ustedes no participaron en misa ayer, el Día de los Muertos, no hicieron ningún pecado. O sea, no hay pecado porque no fue misa de precepto. Ahora, la misa del lunes, que es una solemnidad normalmente de precepto, en la que celebramos a todos los santos el día 1 de noviembre, que fue el lunes, por el hecho de haber caído en lunes, no es de precepto, o sea que no fue pecado no asistir a misa el lunes 1 de noviembre, solemnidad de todos los santos. Si hubiera caído en cualquier otro día de la semana que no fuera lunes,
porque el lunes es el día siguiente de haber celebrado la solemnidad del Día del Señor en domingo. Entonces, si hubiera sido en cualquier otro día, menos el lunes, sí hubiera sido una celebración de precepto o de obligación de ir a misa en la solemnidad de todos los santos. Pero el lunes, porque cayó el lunes, no fue de precepto, o sea, no fue obligatorio, y el 2 de noviembre, la conmemoración de los fieles difuntos no es una celebración de precepto, así es que no han incurrido en ningún pecado el que no hayan ido, ya sea el lunes o ya sea el martes. Así es que espero que esto responda a su inquietud, Teresa. Y al Día de los Santos. Ok, bueno, pues ya como quiera quedó aclarado que por caer en lunes no fue de precepto, no fue de obligación. Okay. Muy bien. Pues bien, entonces tal vez ya casi es la media hora, tal vez sea el momento de tomar un corte. Dios viene al mundo a través de nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. God is revealed when we love one another. We are the body of Christ. Al mundo a cumplir la misión de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Bringing the light of God's mercy to others. We are the body of Christ. Somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. Hemos oído el llamado. We've answered yes to the call. Las Nieves, Fruit Cups and More, es un orgulloso patrocinador de Virgen de Guadalupe Radio. Está localizado en el 1118 West Hildebrand, con sucursal en el 4310 Blanco Road. Además, cuenta con un carro de Shave Ice de fruta natural para renta en fiestas y eventos. Llama al 210-573-4093 para más información. Gracias por su patrocinio. ¿Quieres formar parte del club de amigos de Virgen de Guadalupe Radio y recibir cada mes un CD del mejor programa del mes? Comunícate al 830-388-3009 para más información. Dios viene al mundo a través de nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. God is revealed when we love one another. We are the body of Christ. Al mundo a cumplir la misión de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Bringing the light of God's mercy to others. We are the body of Christ. Somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. Hemos oído el llamado. We've answered yes to the call. Muy bien, pues regresamos una vez más con nuestra programación hablando sobre el ministerio sacerdotal de Cristo dentro de la liturgia. Y que quiero que ojalá quede bien claro para todos nosotros que ese ministerio de Jesucristo lo realizamos nosotros. Nosotros, aquellos que de una manera o de otra servimos en la liturgia, somos ministros en la liturgia. Por supuesto, el sacerdote como ministro
de Cristo va a representar a Cristo, que lo hace, como dice la liturgia, in persona Christi, en la persona de Cristo. Pero de la misma manera, los demás ministros realizan su ministerio de igual manera en la persona de Cristo. O sea, por ejemplo, un lector. El lector realiza su ministerio en la persona de Cristo, que es en realidad Cristo quien nos proclama la palabra de Dios. Así es que el ministro lector solamente le está prestando su boca, su voz a Cristo para que en la persona de Cristo sea Cristo quien proclame la palabra de Dios a la asamblea, a los fieles. Recuerden, por ejemplo, en el pasaje de San Lucas, después de la resurrección de Cristo, el pasaje de los discípulos de Emaús, era Cristo, era la persona de Cristo quien les proclamaba y les explicaba las Escrituras. Pues también en nuestra liturgia es el mismo Cristo quien nos proclama la palabra de Dios, ya sea del Antiguo Testamento, ya sea del Nuevo Testamento, la primera lectura, la segunda lectura, pero es Cristo quien se sirve de la voz y de la boca de un lector para ejercer su ministerio sacerdotal. Así es que el ministro lector es instrumento de Cristo para que Cristo realice a través de su persona, a través de su ministerio, el ministerio de proclamar la palabra de Dios a los fieles, a la asamblea. Es que la importancia que tenemos que darle, ministros de la palabra, a su ministerio, que sepan que no es simplemente mi palabra, yo solamente estoy prestando mi voz a Cristo para que Cristo proclame la palabra de Dios a la asamblea. ¿Sí? Y también de igual manera, si hay ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, si Cristo se da como alimento a la asamblea, ya sea en su cuerpo, ya sea en su sangre, ¿quiénes son los ministros que en nombre de Cristo van a repartir o a dar la comunión a los fieles, dando el pan de vida, que es el cuerpo de Cristo, a los fieles, o la sangre de Cristo, en el caso de cuando se da también la Sagrada Comunión bajo la especie de la sangre de Cristo a través del vino consagrado. Estamos en tiempo de pandemia y por eso ahorita los fieles solamente comulgan bajo la especie de pan, el cuerpo de Cristo, y no se está repartiendo la sangre de Cristo por cuestiones de salud. Pero normalmente este ministerio extraordinario, los ministros de la Sagrada Comunión en su ministerio extraordinario de dar el cuerpo de Cristo, están siendo instrumentos de Cristo que se da a la asamblea a través de la Eucaristía, a través del cuerpo, su mismo cuerpo o su misma sangre. Entonces, que tengan bien entendido que en cualquier forma de ministerio litúrgico dentro de la liturgia, somos instrumentos de Cristo. Nuestro ministerio es meramente instrumental. Que lo tengan bien claro. Ministros de la Sagrada Comunión, ministros de la palabra, o el ministerio del diácono que sirve en el altar, y sobre todo el ministerio del sacerdote que preside la liturgia en nombre de Cristo, en la persona de Cristo. Todos
cualquiera que sea nuestro cualquiera que sea nuestro ministerio, lo hacemos en la persona de Cristo. Somos instrumentos para que Cristo ejerza su ministerio sacerdotal en la liturgia. Y su ministerio sacerdotal es traernos la presencia de Dios a nosotros, Dios que se hace presente en la liturgia para santificarnos. Entonces, recordemos que el principal actor en nuestras liturgias es Cristo. Él es el que debe de salir, por decirlo así, al frente como principal, como el único sacerdote, y que nosotros, cualquiera que sea nuestro ministerio, ejercemos nuestro servicio a Cristo con humildad y no presentándonos como si nosotros fuéramos los principales actores. Nadie de los ministros de la liturgia son principales actores. El único actor y el único sacerdote es Cristo. ¿Sí? De ahí que nosotros nos acerquemos a este ministerio en la liturgia con mucha humildad. Somos servidores, somos instrumentos de la presencia de Cristo a través de la liturgia, y que Cristo a su vez nos trae la presencia de Dios Padre a través también del Espíritu que nos ha dado el mismo Cristo. Así es que nos demos cuenta, que caigamos en la cuenta que nuestros ministerios, el ministerio de la música sacra, aún el ministerio tan sencillo como es el de la hospitalidad o los sugieres, cualquier ministerio que estemos realizando, nuestro ministerio es instrumental. Somos instrumentos de Cristo. Cristo es quien está realizando a través de nosotros su ministerio sacerdotal en la liturgia, de darnos la salvación, de traernos la presencia de Dios Padre, de hacer realidad en nosotros o a través de nosotros que dentro de la liturgia es un reflejo de la liturgia celeste, es una probada ya desde aquí, de ahora, de la liturgia celestial en la cual nosotros, ya una vez que hayamos pasado de esta vida a la nueva vida de estar en la presencia de Dios ante el trono y el Cordero, y ver a Dios cara a cara, ya no a través de signos, entonces contemplaremos plenamente esa liturgia celeste. Pero ahora esta liturgia es una prefiguración o una pregustación de la liturgia celestial, en la cual nosotros ya estaremos contemplando a Dios tal cual es. Pero mientras lo haremos a través del sacerdocio de Jesucristo, a través de los signos que Él utiliza y a través de sus ministros que le sirven en la liturgia para realizar ese misterio o ese ministerio sacerdotal de Cristo a través de la liturgia. Muy bien, pues entonces espero que en cierta manera haya quedado muy claro que aquellos que sirven a Cristo a través de la liturgia lo hacen en su persona, in persona Christi, y que la Iglesia como cuerpo de Cristo sigue realizando su ministerio de llevar a la comunidad de los creyentes, a los fieles, a Dios Padre, pero a través de Cristo como cuerpo de Cristo. Así pues, la Iglesia es inseparablemente un acto de Cristo y un acto de la Iglesia. La liturgia
es un acto de Cristo y un acto de la iglesia. Inseparablemente, esa liturgia que a través de ella Cristo se hace presente como único sacerdote que nos trae la salvación, y la iglesia como cuerpo de Cristo también es a través de la liturgia que la iglesia continúa actuando y trayendo su ministerio de llevar la salvación al mundo a través de Cristo. De Cristo la iglesia recibe toda su eficacia para el cumplimiento del ministerio de la salvación. A final de cuentas, lo que a través de la liturgia Cristo nos trae es su salvación. Cuando celebramos cualquier liturgia, sea un bautismo, sea una confirmación, sea la reconciliación, el perdón de los pecados, sea la Eucaristía, sea la unción de los enfermos, sea un matrimonio o las órdenes sagradas, cualquiera de esas liturgias, lo que se hace prácticamente es que Cristo es a través de Cristo que Él manifiesta el misterio de la salvación. A final de cuentas, eso es prácticamente celebrar la liturgia o celebrar en la liturgia el misterio de la salvación, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fuera de los casos claramente determinados a los que la liturgia reservó el nombre de sacramentos, los actos en los que dicha eficacia se realiza directamente por medio de los ritos celebrados por los ministros competentes. Siempre será bajo la acción del Espíritu Santo, que recibe como dote y arras de su herencia, como la iglesia, esposa de Cristo, organiza soberanamente la liturgia y asegura su eficacia. Ese es el ministerio de la iglesia, estar al servicio del ministerio sacerdotal de Cristo, para que a través de Cristo se realice con eficacia la salvación, los misterios de la salvación. Eso es prácticamente cómo la iglesia se pone al servicio del ministerio de Cristo, su ministerio sacerdotal de traernos la presencia de Dios Padre, y esa presencia es una presencia santificadora y salvadora. ¿Sí? Entonces, la iglesia, a través de la moción del Espíritu Santo, recibe como dote y arras de su herencia, que es el don de la salvación. Y así es como la iglesia, esposa de Cristo, organiza soberanamente su liturgia y asegura que esta liturgia sea forma eficaz de que los fieles experimenten en sus vidas la salvación, experimenten en sus vidas la presencia de Cristo, que dice Cristo: quien me ve a mí ha visto al Padre, y por lo tanto la presencia de Dios Padre que nos santifica y hace eficaz en nosotros la salvación. A través tenemos nosotros en la liturgia textos litúrgicos. Estos textos litúrgicos y mucho
los textos litúrgicos y mucho menos las indispensables orientaciones rituales que los acompañan nos constituyen por sí mismos la liturgia. Son solo medios, los textos litúrgicos, los signos, las palabras, los gestos, todos ellos solo son medios del ejercicio sacerdotal de Cristo, cuando se practican con el fin para lo que fueron establecidos. Los signos fueron establecidos con un fin: manifestarnos la presencia de Cristo, Cristo que nos trae la presencia de Dios Padre que nos da la santificación a través de estos signos y por lo tanto la salvación. Entonces, para los textos, los signos rituales, los símbolos y los gestos acompañan por sí mismos a la liturgia. Son solo los medios del ejercicio de Cristo cuando se practican con el fin para los que fueron establecidos. La comunicación del misterio de la salvación, comunicarnos, fíjense, fueron establecidos estos medios para comunicarnos el misterio de la salvación. De lo contrario, caeríamos en un ritualismo de tipo mágico. La liturgia no es un ritualismo mágico. Sino que son signos eficaces de la presencia salvadora de Dios en nuestras vidas, de la presencia salvadora de Dios en la asamblea. Y si caemos en un ritualismo de tipo mágico, sería incomprensible que con una actitud auténticamente religiosa, que la actitud auténticamente religiosa es que a través de esos signos, no a través de magia, no a través de un ritualismo mágico, sino a través de esos ritos, podamos experimentar plenamente la acción salvadora de Dios en nuestras vidas. Muy bien, pues con esto nosotros hemos ya terminado nuestro tiempo de compartir con ustedes. Les deseo una feliz tarde y me despido dándoles a ustedes la bendición. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hasta el próximo miércoles a esta misma estación y a esta misma hora.